para encender la cámara. Listo. Listo. Bueno, muy bien. Okay. Muy buenos días a todos y todas. La más cordial bienvenida a una nueva charla en el marco de la Semana Académica de la sede Región Brunca de la Universidad Nacional. Antes de iniciar formalmente con la charla, me permito ofrecer algunas indicaciones. Recordar, por favor, mantener sus micrófonos en silencio. Las preguntas que tengan, agradecemos que nos las planteen a través del chat. Estaremos atendiéndolas y planteándoselas al invitado en el espacio que tendremos para ello al final de la exposición. En el transcurso de la sesión se les estará facilitando un link por medio del chat para que procedan a registrar la asistencia. Para el día de hoy tenemos el agrado de contar con la participación del doctor Jorge Salas Cabrera, que nos ofrecerá la charla titulada El ejercicio aeróbico y mejoras a nivel cerebral. El doctor Salas es catedrático de la Universidad Nacional, ha sido docente e investigador de la Escuela de Ciencias de Movimiento Humano y Calidad de Vida por más de 16 años, es coordinador de los proyectos de rehabilitación cardíaca fase 3 y el proyecto Rehabilitación Integral Cráneo-Encefálica, ambos de la Escuela de Ciencias de Movimiento Humano y Calidad de Vida. Don Jorge, un gusto que nos acompañes, que nos puedas compartir esta información tan interesante, de la cual sé que sos un gran apasionado y que nos compartirás, como siempre, nueva información. Un gusto, bienvenido y el escenario es tuyo. Muchísimas gracias, Alexis. Bueno, nuevamente pedir disculpas por la situación que se escapa de las manos a veces, ¿verdad? Pero vamos a tratar en lo posible de compensar con la charla que les voy a presentar. Tengo el manejo del Zoom, ¿verdad, Alexis, para compartir? Sí, correcto. Ok, perfecto, gracias. Bueno, antes de compartir la presentación, es fundamental en estos tiempos coyunturales que estamos viviendo a través de esta famosa pandemia y de tanto insumo, información, noticias falsas, ¿verdad? Y ese bombardeo constante que sufre nuestro cerebro. Estamos experimentando ciertos estados de estrés asociados a depresión, un poco de ansiedad, ¿verdad? Sobre todo más enfocados al tema de ansiedad. El tema de estar en confinamiento en la casa, pues a pesar de que es nuestra casa, no deja de ser algo que ya tanto tiempo, 24/7 estar metido, llega un momento dado en que pues uno entra como en ciertas dimensiones de locura, ¿verdad? Porque nuestro cerebro es social y a pesar de que aquí a través de las diferentes plataformas yo puedo socializar, no es igual porque en este momento de los 71 participantes, prácticamente solo yo tengo la cámara encendida y el resto no los puedo ver. Entonces nuestro cerebro no fue diseñado para eso. Nuestro cerebro fue diseñado para poder ver ojos, para poder ver bocas, para poder ver expresiones de tristeza, para poder ver dientes cuando alguien se está riendo. Y todo eso contribuye para tener una adecuada salud mental, ¿verdad? Entonces, a raíz de esa situación, es importante a través del ejercicio, en este caso que es nuestra especialidad, buscar las formas y los medios de refrescar un poco nuestro cerebro, ¿verdad? Desde el punto de vista de la fisiología, y yo el hecho de hacer ejercicio, pues adapto, diseño, modifico diferentes estructuras de mi cuerpo, pero poco se ha estudiado hasta hace unos 20 años para acá, con mayor medida de unos 10 años, podría decir, para acá. De hecho, estamos entre el 2020 y 2021 en la época de la investigación a nivel del cerebro. Ustedes sabrán que, por ejemplo, Obama generó un proyecto en los Estados Unidos antes de salir de la presidencia, en donde aportó más de $600 millones para todo lo que es el estudio del cerebro. Entonces, a partir de ese presupuesto se han empezado a diseñar diferentes instrumentos que hoy en día hacen una valoración más profunda de lo que
tenemos nosotros abajo del cuero cabelludo, ¿verdad? Y que de alguna u otra forma, pues, nos ayuda en todo ese proceso de aprendizaje. Me avisan cuando, Alexis, se tiene la presentación. Sí, correcto, ahí se logra apreciar. Ok, la pongo en formato de presentación. Muy bien. Listo. Entonces, gracias. Entonces, efectos del ejercicio aeróbico sobre las funciones cognitivas. Van a ver ustedes, creo que a partir después de esta charla, probablemente los que no estén haciendo van a empezar a sacar su tiempito para hacer ejercicio aeróbico, ¿verdad? Algunos ya hacen entrenamiento, probablemente CrossFit, hacen entrenamiento contra resistencia en gimnasios convencionales, hacen entrenamiento funcional. Y eso también es importante, por supuesto, ayuda. Pero hoy les voy a demostrar lo que se ha encontrado que tiene un efecto realmente fuerte de impacto en nuestro cerebro, ¿verdad? Aquí está este amigo, tan sencillo, tan arrugado, y que básicamente ante alguna lesión, como lo muestran ahí esos puntos de colores, se presentan, pues prácticamente dejamos de hablar, dejamos de pensar, dejamos de sentir, dejamos de ver, dejamos de respirar, dejamos de movernos, ¿verdad? Dejamos de tener equilibrio. Es un órgano muy importante, como todo el resto, pero por supuesto todo, incluso nuestra forma de ver las cosas, nuestra personalidad, está directamente relacionada con este amigo. Las áreas corticales superiores del cerebro, ¿verdad? Que ustedes ya, los estudiantes de Ciencias de Movimiento Humano y otras personas que tal vez no son de la carrera, que estén por acá, pues vieron en algún momento en ciencias, en estudio, en el colegio, que era básicamente el tema de la parte prefrontal, ¿verdad? El área parietal, el área occipital del cerebro y los temporales, ¿verdad? Pero hay áreas que son subcorticales, es decir, que están a lo interno del cerebro, ¿verdad? Que no están a la simple vista. Tenemos el cerebelo, ¿verdad? Que ayuda a los procesos de balance, equilibrio, coordinación, pero también está muy relacionado a procesos de información guardada y de memoria. Y aquí ya entrando un poquito más específico, tenemos diferentes en estructuras, cuerpo calloso, el fornix, el cerebelo, el tálamo, la glándula pituitaria, ¿verdad? Y ahí por ahí cerca está también el hipotálamo, que ayuda en los procesos de sed, hambre, calor, etcétera, etcétera. Y que todo ese conjunto, con cada una de esas estructuras, por ahí también está la amígdala, ¿verdad? Este es el tallo calloso, ¿verdad? Que es el que une los dos hemisferios. Entonces, varias de estas estructuras componen también el sistema límbico, que es el sistema de emociones, el sistema que nos permite tener sensaciones de bienestar, de molestia, de tristeza, etcétera, etcétera. Está relacionado directamente con varias de estas estructuras que se juntan para formar lo que se llama el sistema límbico, que es básicamente este que les estoy presentando aquí. Vean qué interesante, para hablar un poco con el tema coyuntural de la situación COVID. Resulta ser que ustedes ya se dieron cuenta que el COVID, una de las afectaciones que tiene, no en todo el mundo, pero en algunas personas, es que se pierde el gusto y pierde el olfato. Bueno, se ha encontrado específicamente creación de nuevas neuronas precisamente aquí, en el bulbo olfativo. Entonces, todas esas personas que ya les dio COVID, no se preocupen si en este momento no huelen o no tienen olfato. Tarde o temprano lo van a recuperar, porque aquí se da un proceso que se llama neurogénesis, es decir, la creación de nuevas neuronas, ¿verdad? Y también en el hipocampo. En este amigo es en que nos vamos a concentrar el resto de la charla, que es esa estructurita que está ahí, debe su nombre a la relación científica que tiene con el caballito de mar, que se le llama hipocampo desde el punto de vista de la ciencia, hipocampus, ¿verdad? Y se le puso ese nombre precisamente a esa estructura de nuestro cerebro porque tiene mucha relación a la forma como es el caballito de mar. Entonces, ese amigo es el que nos vamos a concentrar. Para entrar un poquitito en qué específicamente hace el hipocampo. Bueno, es el aprendizaje de regulación. Cada vez que ustedes se sientan a recibir las clases, llámese de cualquier área, cualquier formación profesional, al poner atención, usted está generando información, ¿verdad? Que se regula a través del hipocampo y que tiene dos posibilidades. Una, de cimentarse y quedarse bien grabada, ¿verdad? O simple y sencillamente diluirse con el pasar de los días, ¿verdad? Que es la más común. ¿Por qué? Porque ahora les voy a mostrar
que para tal efecto el cerebro necesita de una práctica constante para tratar de hacer sólida la información que usted está aprendiendo. Entonces, también se codifica, ¿verdad? La memoria, codificación, consolidación, lo que les decía, precisamente la consolidación de la memoria y la navegación espacial. Es decir, esa capacidad que tengo yo, por ejemplo, cuando estoy manejando y a la hora de ir a parquear, saber exactamente en qué espacio tengo que hacerlo, comprendiendo las dimensiones de si hay alguien a la par, si hay un basurero, si hay otros vehículos cercanos. Toda esa posibilidad me la da el hipocampo, ¿verdad? Que básicamente ya a la hora de extraer, digamos, de la imagen que ustedes tienen ahí en color y que brilla, el hipocampo a la imagen de la derecha, cuando nosotros abrimos esa estructura para ver a lo interno, lo que nos encontramos son neuronas piramidales, ¿verdad? La C1, la C3, y aquí está el giro dentado, que el giro dentado debe su nombre porque las neuronas que están ahí tienen una forma muy particular que parecieran dientes, entonces se le puso giro dentado a esa área de ahí. Por aquí entra la información, cuando usted recibe información nueva, entra por acá, hace contacto con CA3, después con CA1 y de aquí, dependiendo si usted sigue estudiando, usted sigue leyendo, usted sigue informándose, esa información constantemente que entra, que sale, que entra, va haciendo plasticidad, es decir, va haciendo conexiones entre neuronas que hace que esa información quede grabada y quede debidamente consolidada dentro de la memoria. ¿Verdad? Por eso, cuando usted está en una clase y el profesor explica, la profesora explica algún tema nuevo, si usted pone atención, ya hay casi un 30% de información que usted tiene guardada en el hipocampo. Pero si usted no va y repasa esa información que recibió y la deja, con el pasar de los días empiezan a meter en el hipocampo otro tipo de información, ¿verdad? No sé, mensajes de WhatsApp, información que usted tiene que subir, tareas propiamente de la casa, que tiene que lavar la ropa, que tiene que ir a comprar la comida, todo ese tipo de cosas hacen que la información que usted recibió en la universidad se empiece a borrar lentamente si usted no la trabaja continuamente. Entonces, los estudios, esta conclusión llegaron porque hubo la historia de un tipo que se llamaba HM, ¿verdad? Henry Mousset, y Henry Mousset tuvo una situación particular, ese señor que ustedes ven ahí a la izquierda. Resulta ser que él presentaba grandes problemas de epilepsia, constantemente caía con mucha convulsión, ¿verdad? Entonces, un neurólogo lo observó, había estudiado un poco el tema de la epilepsia y los destellos eléctricos que se generaban a lo interno del cerebro, cerca del área motora, y entonces decidió hacer una intervención. Entonces le hizo una cirugía y abrió la cabeza, el cráneo, y entró directamente en su cerebro y extrajo una parte del hipocampo, ¿verdad? Porque por ahí se estaba albergando un pequeño tumor que estaba impidiendo el impulso eléctrico entre neuronas. Entonces, cuando extrajo, perfecto, don Henry, perfecto, no volvió a tener convulsiones, ¿verdad? Se le fue disminuyendo la epilepsia grandemente, pero resulta ser que se empezaron a dar cuenta de que don Henry se acordaba de todo lo que había sucedido antes de la operación, de toda su vida, todo eso. Después de ahí, del momento de la recuperación, de quién lo había atendido, qué le habían traído, etcétera, etcétera, todo eso lo perdía alrededor de entre 7 y 10 minutos después de que había pasado la situación. Es decir, que si él estaba en un partido, el partido terminaba, después de los 10 minutos le preguntaban que cómo había quedado el marcador y no sabía, ni siquiera se acordaba quiénes habían jugado, ni siquiera sabía que había estado en el estadio. Entonces se dieron cuenta a raíz de don Henry que la extracción de una parte del hipocampo afectaba la memoria de trabajo, es decir, la memoria a corto y mediano plazo. Entonces por ahí empezaron los estudios un poco más específicos, ¿verdad? Entonces se vino este famosísimo estudio, por supuesto hay mucha gente académica, ¿verdad? Que a raíz de historias que han pasado, como la de don Henry, pues se quedan con la duda, con la inquietud, con ese gusanillo de querer seguir
investigando por qué es que pasan las cosas, y entonces hicieron un estudio, un famosísimo estudio con los taxistas de Londres, ¿verdad? Que probablemente ahora estos investigadores se estarían pegando un disparo en la cabeza porque resulta ser que ya el Waze dejó de entrenar nuestro cerebro. Ahora todo mándemelo por Waze para llegar más rápidamente y así no tener que pensar mucho. O sea, cerebros vagos. Entonces a estos taxistas, les cuento rápidamente la historia, a estos taxistas se tenían, para poderles dar la placa que los hacían tener el título de taxistas en Londres, tenían que aprenderse de memoria todas las calles y avenidas de la ciudad. Entonces, se les paseaba un examen y ellos apuntaban las direcciones de cada uno de los lugares y si tenían un alto puntaje, pues les daban la placa para ser taxistas. Y entonces, estos investigadores, Eleonor y David, Ingrid, Christopher, Richard, cada uno de ellos se sentaron y dijeron, bueno, qué interesante esto, agarremos un grupo de taxistas y otro grupo control, ¿verdad? Un grupo de taxistas de otras latitudes en donde no se tienen que aprender las calles ni las avenidas y les hacemos una resonancia magnética cerebral, ¿verdad? Para ver específicamente cómo se muestra el hipocampo. Y resulta que se encontraron, ustedes lo ven aquí, ahí ven la zona donde está el hipocampo, ¿verdad? Eso es en color amarillito. Esto, pues nada más como a modo de presentación para que vean dónde se marcaba el tema del hipocampo, ¿verdad? Tanto derecho como izquierdo. Pero vean este gráfico, aquí es donde me interesa que pongan su atención. Resulta ser que encontraron que en los conductores de Londres, ¿verdad? En los experimentales, en el estudio experimental, había un mayor volumen, ¿verdad? Del hipocampo, tanto a nivel izquierdo como a nivel derecho. Y entonces, vean ustedes que el caso de los taxistas no podían a los de control, decía, los taxistas que no se aprendían las calles y eso, la estructura del hipocampo era más delgada. Entonces, empezaron a darse cuenta que el tema de memorizar cosas, de aprender cosas, ayuda a el volumen estructural propiamente del hipocampo. Y estos taxistas así lo evidenciaron, ¿verdad? Ahora, déjenme un toquecito porque les quiero explicar antes de ponerles este video. Van a ver ustedes, pongan atención, se los voy a ir explicando. Este es un video de un archivo que está en Prime Video. Se lo recomiendo para el que tenga la aplicación. Muy interesante sobre la forma en que su hipocampo aprende o recibe los estímulos para guardar información. Véanlo bien, se los voy a ir explicando. Ok, aquí está el hipocampo, vean, este es el giro dentado, vean ahí que parecen como un sinnúmero de dientitos. Y esto que ustedes ven en amarillo que está ahí es la información nueva que usted está recibiendo y que está entrando en el hipocampo. Pum, ahí entra el estímulo, entran las neuronas al giro dentado y se propaga a C1, ok. Se propaga de C3, pasa a C1 y ahí la información va y nuevamente se reguarda y queda almacenada en esa parte de ahí. ¿Verdad? Si esa información constantemente usted la está haciendo, pues nuevamente se vuelve a realizar y se va consolidando la información, ¿verdad? Pero vean el ejemplo, por ejemplo, cuando usted aprende, conoce a alguna persona, ok, ya le vio la cara. Si usted la sigue viendo, esta información se va a quedar debidamente grabada. Pero resulta que usted conoció otro compañero y ese otro compañero tiene una cara diferente y entonces ahí entra el hipocampo con una información diferente. Y aquí ven otro compañero, otra compañera, otra cara diferente y así sucesivamente, perdón, con cada uno de los compañeros y compañeras que voy teniendo, si todos los días los voy viendo, entonces toda esa información entra constantemente al hipocampo y entonces llega un momento dado en que yo guardo la cara de esa persona. Entonces, cuando salimos de estudiar de la universidad y nos volvemos a ver, por supuesto, cuando nos encontremos, nos vamos a reconocer porque la información debidamente quedó grabada. Y además, no solo eso, sino que esta información que queda aquí debidamente guardada, con el tiempo sale del hipocampo y sube hacia zonas corticales. Es decir, ahí es donde ya definitivamente se queda grabada en la memoria a largo plazo, que es precisamente cuando yo tuve mucho tiempo de estar en contacto con compañeros. Uno siempre tiene como sus grupitos, ¿verdad? De compañeros con los que sale,
juega, vacila, se va de fiesta, y en un momento dado la vida los deja de usted de ver, se vuelven a encontrar 3 o 4 años después, y aunque el tipo tenga barba o que se le haya caído el pelo, usted sigue reconociendo la cara, precisamente porque ya la información está en la memoria a largo plazo. ¿Ok? Entonces, nada más para recordar, anatomía básica de las neuronas, aquí el potencial de acción, ¿verdad? Que pasa de una neurona a otra a través de las vesículas sinápticas y brincan a la siguiente neurona. Pero aquí vean lo importante que les quiero hablar sobre los neurotransmisores. Recordemos, aquí están dopamina, serotonina, endorfinas, adrenalina, ¿verdad? Y entonces, vean qué interesante, dependiendo de la actividad, dependiendo de la situación, se liberará el neurotransmisor correspondiente para que el potencial de acción continúe hacia la siguiente neurona. ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, ¿qué les quiero decir? Que si, por ejemplo, ustedes están en un momento de euforia, alegría, porque ganaron un campeonato, porque ganaron un curso, porque se graduaron o ya pronto están a graduarse, porque ya terminaron la universidad, entonces no se libera cortisol, que es la hormona del estrés, sino lo que el neurotransmisor que se libera específicamente es dopamina, un poco de serotonina y un poco de endorfinas, y entonces usted entra en un estado de euforia, de emoción, de felicidad, ¿verdad? Y no de tristeza y enojo, porque le están diciendo que ya se graduó de la universidad, ¿verdad? Entonces, vean qué tan específico es nuestro cuerpo humano, que hasta para eso escoge cuál neurotransmisor es el que se va a liberar a partir de los estímulos que esté recibiendo, sea por felicidad o sea por un tema, por supuesto. Si usted entró en un partido y está hace rato dándose patadas con alguien o codazos, etcétera, etcétera, pues entonces no va a liberarse dopamina, serotonina, sino que se bloquea ese neurotransmisor y empieza usted a liberar cortisol, y entonces entra en estados de estrés que hace que se encienda un poco el tema de la ira, ¿verdad? Pero entonces, a lo que venimos, ¿qué efectos tiene el ejercicio aeróbico sobre el hipocampo específicamente? ¿Ok? Entonces, les voy a explicar este experimento. Ahí están los famosísimos ratones, que muchos, entre ellos yo me incluyo, los odio, porque realmente los odio, no los puedo ni ver, pero son grandes contribuyentes a la ciencia. Qué hijo de pucha, ratones sí son grandes amigos de los estudios experimentales. Agarraron 20 ratones y los pusieron en un laberinto. Y los 20 ratones, por supuesto, como son buenos ratones, ¿verdad? Familia de las ratas, lograron encontrar la comida sin ningún problema por esa capacidad tan grande que tienen para poder buscar alimento. Entonces, agarraron los 20, les metieron un guamazo en la cabeza, ¿verdad? Y les provocaron un trauma cráneoencefálico específicamente en el área del hipocampo. Y entonces, ok, dijeron los investigadores, agarremos 10 y los dejamos ahí, que sigan su vida en la basura, aquí en el laboratorio, pero agarremos otros 10 y los ponemos ahí en esas rueditas que les gusta tanto correr. No saben a dónde diablos van a llegar, pero los ratones son felices porque corren y corren y corren, y entonces los pusieron 3 veces por semana, un tiempo de alrededor de 40 minutos. Entonces los ratoncitos corrían y corrían, y a las 12 semanas exactas agarraron los 20 ratones y dice, ok, vamos a poner los primeros 10 que estuvieron ahí en la basura dando vueltas, y de ahí todavía no han encontrado la comida. Y ahora, ok, lo sacaron, vamos a agarrar los otros 10 que hicieron ejercicio, y esos lograron encontrar en algún momento la comida. Entonces dijeron los investigadores, aquí hay algo importante que el ejercicio tuvo que provocarles a estos cabrones ratones para volver a encontrar la comida. Y entonces, bueno, los estudios, estos investigadores empezaron a profundizar y se encontraron, Spellman y Gigi en la Universidad de Harvard, hicieron un estudio y se encontraron una neurona, una hormona que hasta hace tiempo no se conocía, y ellos la bautizaron con el nombre de irisina. Esa hormona le da el color pardo que tiene la grasa a un color un poco más blanco, ¿verdad? Que finalmente, cuando estás corriendo, cuando estás moviendo los músculos, esta hormona se libera a través de la respuesta mecánica y química y produce la irisina. Entonces, la irisina se segrega en el torrente sanguíneo
y va específicamente a recolectar los ácidos grasos libres, que son los que finalmente usa el músculo a través de la mitocondria para producir ATP. Y entonces dijeron, ok, esta hormona está liberando y participa en los procesos cuando el ejercicio es aeróbico, es decir, cuando son actividades moderadas de más de 40 minutos de entrenamiento continuo, ¿verdad? Pero además, otros investigadores encontraron que a través de las mioquinas o tróficos, específicamente, recordemos que los tróficos son constructores celulares, y entonces encontraron que ese movimiento de los músculos esqueléticos, liberadores de mioquinas, junto con la hormona irisina y la liberación de la hormona del crecimiento, que se da precisamente en ejercicio aeróbico, ayuda o permite la segregación a nivel del hígado del IGF-1, ¿verdad? Y la hormona del crecimiento y el IGF-1, esa acumulación tanto de esa hormona como de este biomarcador, al relacionarse entre ellas, forman algo que se le puso el nombre como el BDNF, la molécula del BDNF, por sus siglas en inglés, ¿verdad? Que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, ¿verdad? Neurotrophic Brain Derivative, que participa en los procesos de este factor neurotrófico. Es una molécula que participa en los procesos de construcción celular a través de las neuronas. Entonces, suben al hipocampo, específicamente en la memoria, y participan en los procesos de regeneración de aquellas células, neuronas, ¿verdad?, que se ven un poco dañadas. Participan en los procesos de contacto, es decir, de sinapsis entre neuronas, ¿verdad? Y además participan en la producción de nuevas neuronas a través del hipocampo. Entonces se encontraron altas cantidades en estos ratoncitos de IGF-1 junto con, con la hormona del crecimiento, la HG, ¿verdad? Y entonces dijeron, bueno, se forma una nueva molécula que está llegando a nuestro cerebro, que es el BDNF, y esto ayuda en los procesos de construcción de nuevas neuronas a través de la memoria. Claro, por supuesto fue que los ratones que estuvieron haciendo ejercicio durante 12 semanas, por supuesto lograron llegar nuevamente a la comida, porque no solo desarrollaron neurogénesis, o sea, no solo desarrollaron nuevas neuronas a nivel del hipocampo, sino que además desarrollaron nuevas neuronas a nivel del bulbo olfatorio. Entonces, el mismo olfato les permitió poder llegar donde estaba la comida, y el desarrollo o la construcción de la lesión que habían tenido en la memoria les permitió buscar los espacios específicos dentro del laberinto para poder llegar nuevamente a la comida. Pero no solamente eso produce el ejercicio a nivel del cerebro. Resulta ser que cuando usted hace ejercicio aeróbico, se genera el factor de crecimiento endotelial, el BGF, que encontrado por estos autores, que al igual que el BDNF, con actividad mecánica, se producen respuestas químicas que generan, que son recibidos por mecanosensores, ¿verdad? A nivel del estímulo intracelular. Y entonces, este factor de crecimiento endotelial, al llegar a las paredes de las arterias, básicamente lo que hace es desencadenar óxido nítrico. Y el óxido nítrico lo que hace es darle un crecimiento mayor a la circunferencia de la arteria. Entonces, no es lo mismo una cañería de un tubito de agua a una cañería que necesita abastecer toda una comunidad, ¿verdad? Obviamente los tubos de agua van a ser más grandes. Así pasa específicamente con todo nuestro sistema de alambres cardiovasculares, es decir, las arterias de tener una dimensión baja, con el óxido nítrico, o normal, digamos, con el óxido nítrico tiende a, por decirlo de alguna forma, a ensancharse el orificio. Entonces, al ensancharse el orificio, más cantidad de sangre está llegando al cerebro. Pero no solo eso, sino que hay nueva producción de vasos capilares, ¿verdad? Que se crean, y eso permite que haya más conexiones de vasos capilares al órgano, y entonces más nutrientes está llegando, más oxígeno está llegando. Es decir, que por todo lado nuestro cerebro se está viendo beneficiado con el tema propiamente del ejercicio aeróbico. Pero esto no lo dice Jorge Salas, ni fue que algo que se me ocurrió un día ahí durmiendo en la almohada y de repente me cayó como una chispa de eureka. Y entonces dije, mira, esto es lo que está pasando en el cerebro. No, por supuesto, todo esto que les he hablado viene precedido de investigaciones. Entonces se las voy a mostrar. Hay cualquier cantidad, incluso mi presentador, en este caso Alexis Ugalde,
pues tiene una de las investigaciones, por lo menos en el caso mío, a mí que me encanta toda esta parte del cerebro, una de las investigaciones más interesantes que se haya hecho en la maestría en salud integral, que es un metaanálisis específicamente sobre esto, sobre cómo el ejercicio, los diferentes estudios que Alexis tuvo que investigar y escoger y analizar, demostraron que sí, que efectivamente el ejercicio aeróbico permite una mejor respuesta a nivel de las estructuras cerebrales. En este caso, el hipocampo, que fue a lo que Alexis se enfocó, pero igual tiene efectos en otras estructuras, a nivel motor, a nivel de cerebelo, a nivel del tálamo, de amígdalas, etcétera, etcétera. Pero bueno, este estudio, igual, nuevamente, otra vez los ratoncitos, 45 minutos los pusieron a hacer ejercicio aeróbico y les tomaron el peso, ¿verdad? Les tomaron el peso e hicieron la investigación en 9 semanas, o sea, aproximadamente 2 meses y 1 semana. Ahí lo estuvieron corriendo en una banda sin fin. Les tomaron en el peso, como pueden darse cuenta, a la semana 9 había una mayor cantidad de peso. Pero ¿por qué había una mayor cantidad de peso? Se supone que el cabrón ratón tenía que perder grasa. Bueno, porque desarrolló la parte musculoesquelética y pesa más el músculo que la grasa. Entonces, al final de las 9 semanas, los ratoncitos tuvieron un mayor peso porque había mayor volumen a nivel musculoesquelético, ¿verdad? En las 2 primeras, entre la semana 4 y la semana 9, hicieron una medición de carrera por día, ¿verdad? En ese momento, al estar empezando al primer mes, hubo una mayor distancia recorrida en las primeras 4 semanas con respecto a las 9 semanas por día. Pero cuando ustedes ven el entrenamiento total que se hizo, ¿verdad? La cantidad de kilometraje obtenido, por supuesto, a las 9 semanas los ratones lograron desarrollar mayor distancia, producto de la mejora a nivel físico que habían logrado, ¿verdad? Es algo que ya se les ha hablado a ustedes en el curso de fisiología del ejercicio. En el momento en que yo empiezo a correr, pues evidentemente voy a empezar a tener mejoras que me van a permitir lograr mayor distancia y menos situación de cansancio o de fatiga, ¿verdad? Producto de todo el desarrollo a nivel del consumo máximo de oxígeno. Pero además vean que importante, no se quedaron en este estudio solamente con presentar eso, sino que, bueno, vamos a hacer un encefalograma para ver específicamente qué pasó internamente en la cabeza de estos ratoncitos. Entonces, nuevamente, al igual como en los taxistas, encontraron un mayor volumen en el hipocampo a las 9 semanas de los ratoncitos, ¿verdad? En la anisotrofía fraccionaria, eso es para determinar qué tanto tamaño, digamos, se logra con unidades de medición, y comprobaron nuevamente que a las 9 semanas había un mayor volumen con respecto a cómo iniciaron los ratones. Y esto que está aquí muy interesante, porque en algunos de estos ratones presentaban ciertas lesiones en el hipocampo. Y entonces la medición difusiva, ¿verdad? Que es, como lo pongo aquí yo para que lo tengan más claro, que mide la dirección de la difusión y detecta lesiones de la sustancia blanca. Difusividad media mide la extensión de la difusión y sensibilidad para detectar daño ultraestructural de la sustancia blanca. Y resulta ser que en los ratones que habían hecho ejercicio no se encontró ningún tipo de lesión que habían tenido previamente de la sustancia blanca. Es decir, que el ejercicio ayudó paulatinamente a tener una mejor respuesta en las lesiones a nivel cerebral, ¿verdad? Que, por supuesto, aumentando el tiempo, digamos, 12 semanas, un mes después, probablemente, o 2 semanas después de que terminaron este estudio, probablemente hubiese debido todavía una mejor presentación en la difusividad de medición cerebral. Ahora sí, ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa con los humanos? Bueno, vamos a poner este estudio, ¿verdad? Para ver, después de una actividad de ejercicio, encontraron una mejora en las personas que fueron sometidas a investigación, y un incremento a nivel del hipocampo, digamos, 4 horas después de haber hecho, digamos, la actividad. O sea, que fue un estudio de medición aguda. 72 personas, se les puso diferentes imágenes para que las asociaran y recordaran, ¿verdad?
se les puso a hacer igual a 12 semanas, 40 minutos de ejercicio aeróbico entre un 80% de la frecuencia cardíaca, imagínense, un poco de intensidad bastante elevada, y se encontraron que había una mayor retención de la memoria de aquellas personas que habían hecho el ejercicio, ¿verdad? Que habían hecho el ejercicio y que posteriormente, después de 4 horas, se les pasó la información y las personas lograron recordar más que con respecto que aquellas que habían terminado inmediatamente el ejercicio y las pusieron a recordar la información que se les había pasado y, por supuesto, las personas que no hicieron ejercicio, pues casi que se quedaron exactamente igual. Y entonces alguien dirá, bueno, ¿y por qué pasará eso que prácticamente yo después de hacer ejercicio, sentarme a estudiar o a leer, etcétera, etcétera, no retendré información? Bueno, recuerden que hay una activación de todo el sistema simpático y entre ellos está un poco el cortisol, ¿verdad? Entonces, cuando yo termino de hacer ejercicio, todavía hay ciertas neurotransmisores que andan dando vueltas en la cabeza, en el cerebro, y entonces esto puede afectar los procesos de retención. Pero si usted permite un tiempo, deja un tiempo, va, descansa, se baña y después ya se sienta a trabajar, su cerebro, según este estudio, va a tener mayor capacidad de retención. Pero más atrás todavía, vean qué interesante, en estos soldados, resulta ser que nosotros siempre vemos en las películas que andan en tanques o que andan caminando, pero no, en algún momento de la historia, algunos soldados se desplazaban en bicicleta en el tiempo de guerra. Y entonces, como les digo, siempre hay académicos que les llama la atención algo y quieren investigar. Y entonces dijeron, mira, ¿cuántos recorrerán? Bueno, estos corren alrededor de entre 20 y 25 kilómetros, ¿verdad? Cada 2 veces a la semana. Y entonces dijeron, oye, vamos a hacerles un estudio. Entonces agarraron un grupo que está utilizando la bicicleta, junto con otro grupo que es el que normalmente vemos en películas, que tienen ahí un mini gimnasio y están levantando pesas y se sienten Big One y Super Rambo, etcétera, etcétera. Y entonces les pasaron un instrumento de medición y se dieron cuenta que aquellos que habían recorrido grandes distancias en la bicicleta tenían una mayor inteligencia a nivel global y mayor inteligencia lógica, ¿verdad? Al igual que una mayor inteligencia a nivel verbal. Con respecto a aquellos que nada más se dedicaban a verse como Rambo o Rocky, ¿verdad? O muscularmente grandes, pero que no hacían ni papa de trabajo aeróbico. Y entonces estos, tanto en la inteligencia global, en comparación con la que los soldados que hacían bicicleta, sí tuvieron cierta mejora, pero se estancó. En cambio, estos soldados lograron incrementar todavía mayor su respuesta de la inteligencia global en el instrumento que se les pasó, ¿verdad? En este estudio hicieron una exploración para ver la glucosa a nivel del cerebro, ¿verdad? Cómo se distribuía con un grupo de pacientes de entrenamiento aeróbico de intensidad moderada y como ustedes se pueden dar cuenta, al ser sometidos a trabajo aeróbico, vea el desplazamiento de la glucosa hacia la zona del córtex prefrontal, aquí donde está todo el área suya de razonamiento, de conocer el bien, el mal, bueno, malo, lo hago, no lo hago, lo analizo, no lo analizo. Se comprobaron a través de este estudio, que es del 2020, que hay una mayor irrigación cuando yo estoy sometido a ejercicio aeróbico, ¿verdad? Es decir, que es claro, y se está mostrando en esta imagen, es que el cerebro está recibiendo también, al igual que los músculos, mientras yo estoy corriendo, nadando, haciendo bicicleta, estoy recibiendo glucosa en grandes cantidades y eso permite pues tener un cerebro más saludable. En este estudio también del 2020, este es un estudio que se hizo en 2 grupos. Un grupo se dedicó durante todo un año a hacer flexibilidad, ¿verdad? Trabajos de flexibilidad y un poco ahí de yoga, etcétera. Y el otro grupo se les puso a hacer durante un año de trabajo o entrenamiento aeróbico. Al cabo de un año se les hicieron una resonancia magnética y se dieron cuenta que los adultos mayores que habían hecho ejercicio aeróbico tenían un mayor volumen a nivel del hipocampo,
con respecto a los que nada más se dedicaron a hacer flexibilidad, a hacer un poquitito de yoga. El hipocampo no había crecido en gran cantidad, ¿verdad? Como lo muestra aquí, los valores más candescentes, en este caso un amarillo más encendido con respecto al cerebro de los participantes que solo hacían trabajo de flexibilidad. Este es un metaanálisis muy similar al que desarrolló Alexis, nada más que este es de 2018, ¿verdad? El efecto del ejercicio aeróbico sobre el volumen del hipocampo en humanos. Esto fue una revisión sistemática con el metaanálisis. El metaanálisis actual reveló un efecto significativo del ejercicio aeróbico en los volúmenes del hipocampo izquierdo, ¿ok? Para este caso específicamente. Y entonces mostró, déjenme para devolverme. No, y entonces mostró esas ganancias. Esto que ustedes ven aquí es una investigación que yo publiqué con mi grupo de proyecto que nosotros tenemos, el proyecto PRIRECA, que es el proyecto integral de recuperación craneoencefálica. Y esto que ustedes ven aquí es un profesor de la escuela, él me dio el permiso para que cuando yo diera charlas referente a esto pudiera usar su imagen. Don Emanuel tuvo un accidente en motocicleta, tuvo una cierta afectación en su memoria y en velocidad en el procesamiento de información. Entonces, a raíz de todas estas investigaciones que yo había hecho, yo propuse un proyecto en la universidad de precisamente trabajar con personas que habían sufrido trauma craneoencefálico, específicamente en aspectos relacionados con memoria y procesamiento de información. Entonces, cuando yo arranqué el proyecto, prácticamente Emanuel fue mi primer sujeto y ustedes lo pueden ver ahí. Ahí está Emanuel corriendo entre un 60 y un 80% de su consumo máximo de oxígeno. Y mientras él está corriendo, ahí estaba resolviendo diferentes ejercicios de memoria y de razonamiento. Esto lo hicimos un poco para trabajar paralelamente, a pesar de que ahora les dije que había un estudio que hablaba de que tal vez no era lo más indicado, ¿verdad? Sin embargo, eso es solo un estudio. A mí personalmente me sirvió con Emanuel, a él le sirvió bastante hacer todo este ejercicio, ¿verdad? No solo del aprovechar la parte aeróbica, sino que mientras estaba haciendo la parte aeróbica estaba resolviendo estas problemáticas memorísticas y entonces se le hacía menos tedioso el ejercicio porque, por ejemplo, ahí ese video que ustedes están viendo, ya él estaba haciendo alrededor de 40 minutos. Entonces, estos son los resultados. Así empezó Emanuel. Esta fue la primera prueba. Le hicimos una prueba en banda sin fin. Esta fue la frecuencia cardíaca que alcanzó. Este fue el VO2 máximo que alcanzó. 11 semanas después, esta fue la frecuencia cardíaca, es decir, logró aguantar más el esfuerzo en banda sin fin y vean la mejora del consumo de oxígeno, casi de un 30% obtuvo. Le pasamos un instrumento que se llama el token test. El token test es un instrumento que se usa en niños para ver si pueden seguir comandos. Entonces, lo que pasa es que yo, por el tema del análisis que vi en Emanuel, que le costaba generar respuestas, le quise agregar al instrumento, que no lo traía, la velocidad de tiempo de respuesta de Emanuel. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver, cuando empezó, 122 milésimas de segundo, en promedio, respondiendo a todos los ítems. Las 11 semanas después, logró responder más rápidamente, o sea, 70.7 milésimas de segundo, ¿verdad? Casi un 41% de mejora tuvo con respecto a la respuesta de los comandos que se le dictaban, ¿verdad? Y además se le pasó un instrumento que está en internet de memoria. Al principio logró 9 aciertos de 30, con imágenes que no memorizó fueron 21, tuvo una puntuación de 7, 11 semanas después logró memorizar 12 imágenes de 30, imágenes no memorizadas 18, ¿verdad? Para una puntuación de 9 y mejoró en un 10% el tema también de la memoria. Es decir, que aquí quedó en evidencia también la parte del ejercicio. Y lo que les decía ahora del profesor Alexis Ugalde, esta es la tesis de don Alexis, son respuestas que Alexis obtuvo en su tesis. Yo le ayudé como tutor, ¿verdad? Igual le solicité a Alexis el permiso para hacer la presentación de su trabajo.
¿verdad? Y poder enseñarle a toda la comunidad científica lo que nosotros hacemos en la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano, y los profesores, investigadores jóvenes, como el caso de Alexis, que hoy están dando grandes pasos en el tema de la investigación científica, ¿verdad? Y ahí está, Alexis, los resultados. Vean que tuvo una mejora significativa a nivel del hipocampo total. De todos los estudios que Alexis recaudó, que empezó con casi 1.200, al final por el tema de segregación que se tiene que hacer vía metaanálisis, los estudios, finalmente el grupo de estudios que quedó demostró que sí, que efectivamente el ejercicio aeróbico tiene una mejora muy importante a nivel de, el hipocampo, ¿verdad? Entonces, chicos y chicas y gente, comunidad que me está hoy poniendo atención, solamente hacer ejercicio aeróbico y ya soy Einstein. No, señor, ¿verdad? No es así como resulta del asunto, porque si no, imagínense, después de aquí todo el mundo sale a correr media maratón creyendo que va a pegarse una teja en todos los exámenes de los cursos habidos y por haber. Pues no es así. El cerebro, lo que les quiero decir finalmente es que el ejercicio ayuda a generar las estructuras. Es como si yo fuese agricultor, el ejercicio me está ayudando a limpiar el terreno, a preparar el terreno. Pero si yo quiero sembrar semilla y que produzca un fruto o un vegetal, pues yo voy a tener que trabajar sobre ese producto específicamente. Entonces, a raíz de eso, yo necesito sentarme a estudiar, sentarme a leer, practicar. Por ejemplo, esa imagen que ustedes están viendo ahí, vieron cómo empezó. Si usted quiere que su cerebro haga todo ese tipo de conexiones, el ejercicio ayuda a todas esas estructuras que ustedes están viendo ahí, pero para que se den esas conexiones como tal ustedes lo están viendo ahí, ustedes tienen que practicar constantemente un idioma, tocar un instrumento, una clase sobre fisiología, sobre anatomía, sobre biomecánica, sobre fútbol, sobre voleibol, sobre natación, sobre prescripción del ejercicio, sobre, no sé, ciencias sociales, para que su cerebro, vuelvo ahí a lo mismo, me devuelvo para que lo vuelvan a ver y les quede bien claro, para que su cerebro empiece a hacer eso, ese tipo de conexiones que ustedes están viendo ahí, usted tiene que sentarse a practicar. Es imposible que alguien de un día para otro empiece a aprender un idioma y ya en 2 días lo esté dominando. Si se presentan casos, son casos excepcionales, son los savants, que son personas que tienen cerebros potencialmente genios, pero esos son un caso en 1.000.000, ¿verdad? Entonces, usted se tiene que sentar. Sí, por supuesto, profesor, es muy frustrante que a veces uno no entiende, que a veces no le salen las expresiones, por ejemplo, en los idiomas, o que estoy tocando un instrumento y me equivoco constantemente. Si no se equivocasen, no existiría ese enramado de neuronas que están buscando conectarse entre ellas, ¿verdad? Entonces, para una salud saludable, valga la redundancia, de su cerebro, entonces es importante estar jugando ajedrez, hacer sopas de letras, hacer juegos de razonamiento, que existe cualquier cantidad hoy en día de aplicaciones. Por supuesto, el ejercicio, actividades motoras de coordinación, eso ayuda mucho al entrenamiento funcional. Y el último cuadro, lo que les decía al principio de la charla, sentarse a socializar, a hablar con los compañeros y con las compañeras, es salud mental también. Se necesita esos espacios, Dios quiera, y pronto, como ya lo empezamos a ver en los partidos que vimos ayer, no voy a hablar del marcador para no ponernos a llorar todos, y ver ese estadio nuevamente de gente reunida, de gente hablando, de gente vacilando, de puteando a un jugador y todo el mundo alrededor riéndose. Nuestro cerebro ocupa de eso, nosotros necesitamos de eso. Este es el proyecto que yo tengo, les enseño rápidamente unas imágenes para ir finalizando la charla. Esos son los pacientes que van estaban yendo al proyecto nosotros, hoy volvimos, ¿verdad? Esta semana anterior ya regresamos nuevamente con las debidas normas que establece el Ministerio de Salud para los aforos, ¿verdad? Ahí vamos poco a poco. Este es el espacio ahí donde ellos hacen todo el trabajo aeróbico y ahí les voy a presentar unos casos. Este es Jesús, así llegó Jesús, igual con el permiso, por supuesto, de todos los pacientes que aquí les voy a presentar, y me dieron la posibilidad de poder presentarles sus imágenes. Don Jesús, de muy pillín, le agarró la moto al papá y se fue a andar en moto sin casco y resulta que tuvo un accidente, se golpeó la cabeza en un caño y así llegó Jesús a nuestro proyecto, ¿verdad? Este es Jesús.
ya 12 semanas después, ¿verdad? Ya caminando. Eso fue en el 2019. Hoy en día, pues ya le hicieron la forma del cráneo, ya su cabeza tiene la forma normal, como cualquiera de nosotros. Hoy en día ya no usa su mamá para caminar, no usa bastón tampoco, ¿verdad? Ya hace trabajos en el gimnasio de contrarresistencia. Esta es una colega de nosotros que tuvo una operación en el cerebelo. Déjenme aquí para presentárselas primero aquí. Vean así cuando llegó recién del hospital. No había equilibrio, no había coordinación. 16 semanas después, 4 semanas después de estar en nuestro proyecto, es esta, la que viene aquí en el centro, véanla ahí. Una competencia en la Universidad de Costa Rica. Ahí va Cristi, con todas las ganas, toda la velocidad, toda la coordinación, todo lo que conlleva hacer una competencia, ¿verdad? 4 semanas después de haber estado con nuestro proyecto. Y déjenme salirme un momento para volverme a meter, para enseñarles, ahora sí, compartir sonido, para que escuchen esto. Yo iba pegando en el carro, y caí atrás, quedé en posición de muerta. Entonces decían, nadie la toque, porque si la tocan se echan un broncón encima porque está muerta. La nota de ingreso dice paciente femenina, 19 años, descerebrada. A mí me andaban en silla de ruedas, luego evolucioné a la andadera, luego pasé al bastón, toco el animal y ahí me da un puntaje. O sea, combinas tu ejercicio físico con el cognitivo. Con lo cognitivo. Sí, que está ahí en el celular, juegos, dinámicas. Tiene que seleccionar una y le va subiendo la velocidad. Y hoy le vamos a poner a hacer también ese trabajo, pero siempre agarradita, ¿ok? Yo no puedo describirlo, no tengo palabras. Marilyn Campos es una de las beneficiadas de el proyecto de rehabilitación integral trauma cráneoencefálico. Es un nombre largo, pero que significa tantas cosas y tan maravillosas. Es un proyecto que pertenece a la Escuela de Ciencias del Movimiento Humano y Calidad de Vida, CIENCAVI, de la Universidad Nacional, y que al ponerse en marcha permite rehabilitar y reinsertar y darle una esperanza a la vida de muchas personas que pasaron por un túnel oscuro. A través del ejercicio aeróbico se segrega este componente que hace es un trófico que ayuda a construir neuronas y que además provoca algo que se llama neurogénesis, que es la producción de nuevas neuronas. Cuando a mí se me mete algo aquí, Va por eso. yo voy por eso. Y, o sea, a mí no me importan los obstáculos que puedan haber. Supere sus limitaciones, compita con su propio yo. No cuentan las veces que caigas, sino las que te levantas. Si te caes 7, levántate 8. Muchas gracias, Marilyn. Esa fue la historia de Marilyn. Hoy en día todavía sigue en nuestro proyecto. Ese fue muy cortito, un proyecto que nos hizo don Gerardo Zamora, que es periodista de nuestra institución y que ha andado por varios proyectos presentando para toda la comunidad costarricense lo que se hace en nuestra querida universidad. Espero que les haya gustado. Me disculpo nuevamente por haber llegado un poco tarde a la presentación. Pero espero que le hayan podido sacar el provecho que corresponda. Estoy para cualquier comentario o pregunta, Alexis, usted me dirá. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, don Jorge, por tan valiosa presentación. Hay varias preguntas aquí, nos las han hecho a nivel de texto y hay una persona que también nos pide la autorización para hacer un comentario utilizando el audio. Ahorita le estaremos indicando para que habilite su micrófono. Comenzamos con la primera pregunta que nos hace el estudiante Elías Marín. Dice, ¿cómo se sabe cuáles zonas del cerebro serán más beneficiadas con la práctica del ejercicio aeróbico?
Es decir, hasta qué punto se puede controlar cuáles van a ser las que mayormente van a ser impactadas o en las que se va a generar una mayor neurogénesis. Ok, muy buena pregunta. Sí, en este caso, recuerde que el cerebro comunidad, digamos, va a tener un impacto en toda su estructura, ¿verdad? Lo que pasa es que por efectos de lo que les decía al principio, de los instrumentos que hoy en día existen para el análisis exhaustivo del cerebro, lo que se ha comprobado es específicamente, o lo que se ha reportado a nivel científico, es en esta zona del hipocampo, ¿verdad? Sin embargo, si ustedes buscan estudios, encontrarán respuestas de estructuras a nivel de la parte motora, incluso en la parte a nivel visual. Nosotros tuvimos un paciente que estaba todo totalmente normal. El único problema que tenía era en el nervio óptico y tenía problemas en la visión periférica. Entonces empezamos a hacerle un trabajo con los Field Light que tienen ahí en CIDASAT para que él pudiera, leyendo un libro, poder pasar la mano cuando los Field Light se encendieran, ¿verdad? Esto le ayudó grandemente. Posteriormente fue a operarse a El Salvador y los doctores le dijeron que él les explicó lo que había hecho en el proyecto, que esos trabajos previos que había realizado le permitió pues fortalecer la parte del nervio que permite esa capacidad de la visión periférica. Entonces podemos darnos cuenta que en realidad cuando yo hago ejercicio, toda la zona cerebral se está viendo beneficiada. Para tal efecto, o como ejemplo, cada vez que usted termina de hacer un ejercicio, para los que nos gusta el ejercicio, usted termina con una satisfacción muy grande, ¿verdad? Y un deseo de sentarse a trabajar o a estudiar, y es precisamente porque quiere decir que la zona del prefrontal, por la segregación de endorfinas, serotoninas, etcétera, etcétera, predispone al cerebro para el trabajo habitual, algo que normalmente no haríamos si estuviéramos o fuéramos personas sedentarias. Muy bien. Otra pregunta nos la plantea Rolando Duarte. Él nos consulta cuál es el tipo de ejercicio aeróbico, es decir, las diferentes modalidades que hay, que más beneficio genera a nivel de salud del cerebro. Y yo me voy a permitir agregarle algo más. En cuanto a la combinación con diferentes tareas de orden cognitivo, ¿qué tanto potencia esta combinación de ejercicios? O sea, ¿cuáles son aquellas combinaciones, aquellas actividades que mejor efectos traen a las personas? Verás qué interesante. ¿Quién fue el que me hizo la pregunta, Alexis? Rolando Duarte. Rolando, vieras qué interesante, y Alexis, ahora que también hiciste la intervención, porque vean lo que es la investigación, que agarraron, alguien se preguntó exactamente eso, lo que Rolando justamente está consultando. Entonces agarraron a dos grupos de ratones y los pusieron a unos a correr en banda sin fin y a otros los pusieron a correr como en un espacio abierto, ¿verdad? Como en una especie de círculo. Les pusieron en cosillas de colores alrededor, etcétera, etcétera. Y comprobaron, y después hicieron una medición también de memoria, ¿verdad? En los ratones, y comprobaron que los ratones que habían estado en la banda sin fin, habían logrado desarrollar un mayor volumen en el hipocampo, ¿verdad? A pesar de que fue, digamos que la misma distancia, el mismo tiempo que tenían que estar, ¿verdad? Y entonces lo que concluyó el estudio es que cuando usted sale a correr, por ejemplo, en la calle, usted lleva su ritmo. Entonces, en momentos determinados en que usted siente cierto cansancio, indirectamente usted baja el ritmo. En una banda sin fin, usted le pone 7.5 y son 7.5 los 40 minutos, ¿verdad? A menos de que usted la pueda manipular. Pero normalmente uno no hace eso, sino que uno sigue y sigue y sigue y sigue y sigue corriendo y la banda le está generando el esfuerzo. Es decir, como que la banda le está diciendo, corre o corre, huevón, ¿verdad? En cambio, cuando uno sale a la calle, pues tiende a generar esas pausas, aunque uno no lo perciba. Y entonces encontraron que la modalidad de banda sin fin generaba mejores respuestas a nivel del hipocampo. Imagínense que hasta eso ha llegado el tema de la investigación. Ahora, con respecto al comentario que hiciste, Alexis, es muy interesante porque el tema de la calle ahí sí difiere en algo. ¿Por qué? Porque en el momento que yo salgo a la calle hay diferentes distractores que ayudan en los procesos de salud cerebral.
ver árboles, ver personas, ver perros, a pesar de que se le tiren a uno y lo persigan, ¿verdad? Ladrándole, ver gatos, pájaros, etcétera, ver pasar una muchacha, un muchacho, lo que sea, son situaciones visuales que ayudan y refrescan mucho la parte cerebral, ¿verdad? Yo, con respecto a eso que me preguntabas, Alexis, yo de hace un tiempo dejé de escuchar música cuando salgo a correr y hoy en día lo que hago es escuchar documentales, ¿verdad? Eso me ha ayudado cualquier cantidad porque el hecho de estar corriendo, por ejemplo, ahí en la escuela, en la pista o en la zona verde, no tengo que estar pensando en carros, bicicletas, motocicletas, etcétera, etcétera. Me permite concentrarme en lo que estoy escuchando y eso me ha ayudado porque cuando a veces estoy dando charlas, información esa que estuve escuchando mientras estaba corriendo me cae justo en el cerebro y me facilita el hecho de poder explicar cosas. Sí, muy bien. Hay otra pregunta. Esta combina un poquito, yo creo, dos de los proyectos en los que trabaja, un poquito asociado con la parte de rehabilitación cardíaca. Nos plantea Kelvin, estudiante también de tercer nivel, cómo trabajar con una persona que ha sufrido un infarto, ¿verdad? Ya en el proceso de rehabilitación cardíaca, donde sus arterias no están trabajando al 100% y los doctores le recomiendan realizar 10 minutos diarios. Aquí entiendo que es como referirse un poquito a ese proceso, esa prescripción, ¿verdad?, que se debe llevar y ver cuáles serían los beneficios también que esto le podría traer a la persona a nivel cardiovascular y a nivel cerebral. Sí, bueno, vale que la pregunta me la hizo directamente no me es complicado responder porque también estuve durante casi 10 años trabajando en el proyecto de rehabilitación cardíaca ahí de la escuela. Vamos a ver, dependiendo de la situación, recuerden que la rehabilitación cardíaca es un programa multifacético, tiene 3 fases. Hay una fase 2, que es una fase de control del ejercicio. Entonces, es muy exhaustivo ese control que tiene el ejercicio en un momento determinado en esa fase, que son 12 semanas. Entonces, la mejor forma es que una persona, como en este caso, el ejemplo que nos están poniendo, es que si está en fase 2, esté debidamente controlado con la telemetría, tal vez no necesariamente tiene que hacer solo 10 minutos, podría hacer un poco más, cumpliendo los principios del entrenamiento, ¿verdad? El principio de individualidad, progresividad, sobrecarga, etcétera. Y el solo hecho de que ya empiece 15, 20, 25 minutos, ese poquito trabajo, inmediatamente a los 15 días ya empieza a generar beneficios a nivel del cerebro, ¿verdad? No solo a la parte cardiovascular, periférica, el corazón específicamente, sino también ya empieza a tener mejoras porque cada vez que ese señor llegue 3 veces por semana a caminar, de 15, 20, 25, 30 minutos el lunes, el miércoles, el viernes, el lunes, miércoles, el viernes, ya está empezando a generar mayor oxigenación en las zonas cerebrales, mayor irrigación sanguínea y ya ahí se está empezando a producir los beneficios que les acabo recién de explicar en la charla. Entonces, igual se ve beneficiado tanto la parte cardiovascular, Alexis, como la parte cerebral. Sí, ahí también importante, Jorge, enfatizar en el cumplimiento, ¿verdad?, de los principios de individualidad, progresividad, ¿verdad?, que Siempre, siempre. todas las personas van a reaccionar de la misma manera. Esos 10 minutos pueden ser algo muy fácil para una persona y para otros puede ser muy difícil. La intensidad también va a ser muy, muy diferente dependiendo de la complicación que haya tenido en el evento cardíaco Correcto. y demás condiciones, ¿verdad? Entonces claro, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque recuerden que los médicos no son especialistas en ejercicio. Entonces, los médicos mandan a caminar a la persona, pero no es tan sencillo, sobre todo si es un paciente cardíaco. Es a través de pruebas. Aquí la mayoría creo que son estudiantes de la carrera. Ya lo verán con Alexis, con Diego, con Daniel y Cristian, los diferentes académicos que han estado yendo ya a la sede. De que para tales efectos de prescripción del ejercicio se requiere toda una evaluación, un control y supervisión precisamente de nosotros, los especialistas en el área de movimiento humano. Muy bien, tenemos otra consulta, igual de otro estudiante. Aarón Sandí, yo creo que esta la hace un poco preocupado por el cierre del semestre
y todo lo que implica. Y sé que también vos estás con esta parte del aprendizaje, de cómo desde las neurociencias y el cerebro podemos contribuir a tener un aprendizaje más significativo en los estudiantes, independientemente si somos del área de educación física, incluso te podría extrapolar a las demás carreras. Y nos consulta, pues bueno, ¿cuántos días se necesitan aproximadamente para consolidar un nuevo tema mediante un estudio constante a nivel cerebral? Ok, lo primero, tienen que disfrutar lo que están estudiando. Si usted disfruta lo que está estudiando, usted está metiendo sistema límbico y el sistema límbico refuerza la información nueva. Entonces, eso ayuda. Si usted estudia con pereza, ya se jodió. Eso ténganlo primero en cuenta. Cuando usted recibe una información, lo primero que le recomiendo para que se vaya consolidando en la memoria es que va a ser un ejemplo bastante simple. Pero si usted puede y tiene una pizarra en la casa, usted estudió esa información y haga las de profesor. Agarre esa información y agarre una pizarra y imagine 20 estudiantes ahí enfrente suyo y que usted les está explicando la información. Si usted la logra explicar fluidamente, después de haberla estudiado, con ejemplos, con características, téngalo por seguro que ya usted consolidó la información. Pero si usted se empieza a trabar y se empieza a quedar ahí, quiere decir que la información todavía no se ha quedado debidamente cimentada en el hipocampo. Lo otro es, traten en lo posible de evitar estar estudiando en la cama, en el cuarto. Dejen de estar usando ese medio para estudiar. La cama, el cerebro la relaciona con dormir, con desprenderse, con desconectarse. Por eso muchos y muchas empiezan 10 minutos y a los 15 ya están echando babas por la boca con el cuaderno todo mojado por la saliva. Entonces, cuando vayan a estudiar, traten de caminar en el cuarto, leyendo la información, caminando, porque el cerebro aprende en movimiento, no aprende acostado, no aprende sentado, etcétera. Por supuesto, alguien me va a decir, bueno, pero yo sí lo hice durante el colegio, etcétera, etcétera. Claro, pues si usted lo hace constantemente y de una manera obligada, tarde o temprano el cerebro logra aprender. Pero si usted realmente quiere disfrutar la información y conocer, y no solo eso, como profesionales, porque ustedes se están formando como profesionales, lograrla aplicar en alguna forma y aplicarla de la mejor forma, lo mejor es estudiar moviéndose, como les digo, caminando de un lado para otro, hablando fuerte para que el oído escuche. La lectura permite también el aprendizaje significativo. Y finalmente, cuando usted ya terminó y usted cree que ya más o menos entendió lo que estaba leyendo y todo, haga esa práctica de hacerlo tipo aula, y usted va a ser el profesor o la profesora y va a empezar a explicar lo que usted acaba de aprender. Si usted lo explica fluidamente, usted ya aprendió la información. Ok, muy bien. Igualmente esto, en cierta medida, pues desmonta un poco el mito, ¿verdad? Que a veces para estudiar, aprender hay que estar ahí enfocado, ¿verdad? Encerrado completamente en las 4 páginas y más bien, pues, reforzar o para aquellos tal vez que no son del área, indicar que la combinación de ejercicio físico o realizar actividad física previa a periodos de estudio benefician en gran medida la adquisición de nuevos conocimientos. Entonces, ese cuento, decía yo, pues, que tal vez nuestra mamá nos decía en su momento, no, usted está en exámenes, nada de ir al entrenamiento, ir a correr, ni nada, pues está en exámenes. No, más bien, creo que es un buen momento para promover que haya movimiento, que haya ejercicio, porque eso facilita la adquisición de aprendizaje. Claro, si tienen exámenes ahorita que ya se están acercando, ¿verdad? Usted estudie, use esos tips que les acabo de dar, y cuando usted llegue el día del examen, si aquí está la mayoría, son un grupo, no hablen del examen. No hablen del examen, hablen de otras cosas, hablen de quién va a ser el entrenador de la selección de Costa Rica y los nuevos juegos, las nuevas apps que hay en PlayStation. Hablen de cualquier tontera menos del examen, porque tenemos esa tendencia, Alexis, de llegar y empezar a hablar del examen. Entonces, ya de por sí usted viene lleno de cortisol y usted empieza a escuchar información y de repente usted dice, uy, eso no recuerdo haberlo estudiado, y empieza a llenarse de estrés, y eso lo que hace es bloquearlo a la hora de hacer el examen. Entonces, hablen de otras cosas, de música, de otras cosas, y cuando se sientan a hacer el examen van a dar cuenta cómo toda la información que aprendieron va a empezar
a chorrear en el cerebro y van a poder contestar los exámenes. Ok, por cuestiones de tiempo vamos a responder, o les decía al profesor Salas, voy a responder brevemente las siguientes consultas. Hay 2 personas que quieren hacer su intervención con audio, entonces también vamos a permitir el espacio. Jürgen nos pregunta, voy a resumir, es un poquito extensa lo que plantea Jürgen, pero la consulta básicamente es cuando hay una afectación, alguna enfermedad neurodegenerativa, tipo demencia senil, esto está más asociado a un aspecto genético o alguna afectación específica en el área del hipocampo, y si puedes referirte al hecho de que, o dar una explicación de por qué hay personas de que pierden más que todo la memoria a corto plazo, es decir, lo que hacen hoy ya en un ratico no se recuerdan, pero sí recuerdan cosas de cuando eran jóvenes, que pasa mucho con nuestras abuelitas, ¿verdad? ¿Se puede referir brevemente a eso? Claro, con la parte senil son dos aspectos. Uno puede ser genético, por supuesto, es indudable que cada uno de nosotros procedemos de una genética, dependiendo de nuestros familiares. Entonces habrá personas que, por más que hagan 20 maratones toda su vida, si hay un componente genético que va a generar un problema cardíaco, tarde o temprano le va a dar. Eso es más tarde, porque el ejercicio lo que ayuda es eso, a que sea más tarde, ¿verdad? Pero en algún momento le va a dar, como les digo, así haya hecho 20 maratones, ¿verdad? Porque ya hay una estructura genética que en algún momento se va a despertar. Entonces, eso puede pasar. Pero también, si hay un componente genético y además lo asociamos o contribuimos a que se despierte prontamente con, por ejemplo, no estudiar ni aprender cosas nuevas, no alimentarnos bien, Alexis. La alimentación tiene un efecto, usted lo estudió, usted lo vio en los artículos, la alimentación tiene un efecto muy importante en el cerebro. Entonces, si usted pasa comiendo mierdas, perdóneme la expresión, y el francés, como McDonald's, pizza, todo constantemente, embutidos, usted no come vegetales, no come frutas, no hace combinaciones de un casado, que es la comida más equilibrada que hemos conocido a nivel de movimiento humano, que ayuda en los procesos de aporte energético, muy probablemente entonces esa respuesta senil se va a empezar a dar más prontamente. Ya no los 80, 85 años, sino que va a empezar a aparecer por ahí de los 55. Y sería muy triste que alguien a esa edad empiece a presentar este tipo de problemáticas. Entonces, vean que hoy en día creo que esta pandemia nos ha dejado totalmente claro que las personas físicamente activas son las personas que han logrado salir sin ningún problema de la COVID-19. Y aquellos que haciendo ejercicio no pudieron salir es porque hay un componente genético que desgraciadamente hizo clic con el COVID, hizo clic con el virus y tuvo una afectación mayor a lo interno, ¿verdad? Yo creo que por lo menos vos y yo, Alexis, estamos salvados porque somos futbolistas, entonces somos inmunes. Nos puede dar 3 veces el COVID que no nos va a pasar absolutamente nada, ¿verdad? Ya lo vieron ustedes con los futbolistas de primera división. Vamos a ver. Bueno, y ¿por qué una persona lo de corto plazo, Alexis? Muy sencillo. Y pongan bastante atención, chicos y chicas. Los dispositivos electrónicos nos están robando la capacidad de atención. Si ustedes se meten en Instagram, en Facebook, en TikTok, en los estados de WhatsApp, se darán cuenta que son informaciones de no más de 30 segundos. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos desarrollando cerebros que no pueden concentrarse más allá de ese tiempo. Entonces, ¿qué pasaba con nuestros abuelos y nuestras abuelas? Bueno, no tenían TikTok, no tenían Instagram, no tenían Facebook. Cuando se tenían que hablar y contar historias, pues le ponían atención a usted, como ustedes lo están haciendo ahorita, y ese poner atención, ¿verdad? Ponerme atención a mí puede durar horas. Entonces, eso desarrolla la capacidad de atención. Al tener yo una mayor capacidad de atención, tengo mayor capacidad de memorización, porque me acuerdo, porque puse todos mis componentes perceptivos, sensoriales, a escucharlo a usted contando la historia. Entonces, a mí se me va a quedar. Es como cuando usted va al cine. Si usted va al cine y empieza a ver el teléfono para ver los cabrones WhatsApp que le mandan, y ve la película, y ve el WhatsApp, y ve la película, y ve el WhatsApp, cuando alguien le pregunta algo de la película, usted se va a acordar de pedazos. Pero si usted guarda el teléfono y ve la película en su totalidad, usted puede contar la historia más explícita de qué es lo que se dio en ese film, en esa película. Es exactamente igual para todo en la vida. En la medida en que usted consuma mucho tiempo sentado frente a su teléfono viendo tonteras, porque muchas de las redes sociales son tonteras, entonces muy poca capacidad va a tener
de poder memorizar o de poder retener información que es de momento. Por eso se le llama memoria de trabajo, porque es la memoria que ocupamos para hacer los diferentes trabajos, estudios del día a día. Ahí también para complementar un poquito, recordar el tema de los engramas, ¿verdad? Que son estos registros que crea nuestro cerebro con aquellas situaciones o aquellos aprendizajes que nos han marcado, que muchas veces son aspectos positivos y también otras veces son lamentablemente situaciones negativas. Y esto también, pues, recientemente se ha comprobado que cuando se comienza a generar el deterioro en zonas cargadas de memoria como el hipocampo, una explicación básica es se comienzan a deteriorar zonas donde hay registros o recuerdos específicos, entonces esos recuerdos pues se eliminan y en aquellas zonas donde no se deterioran, pues esos recuerdos se mantienen. Entonces también va a depender mucho de cómo se va deteriorando, digamos, a nivel de mapeo las estructuras. Claro, y el otro punto, Alexis, rápidamente es el tema de por qué hay información que dura toda la vida. ¿Ve? Por supuesto, usted se va a acordar siempre el primer beso que le dio a una chiquilla y dónde fue, porque eso tuvo un impacto muy fuerte en la parte emocional. Entonces, por eso les decía, si ustedes disfrutan lo que están estudiando, mucha información se va a quedar guardada en su cerebro. Respondo rápidamente, Alexis, por cuestiones de tiempo. Lo que pregunta Kevin, da igual, Kevin, si sea natación, correr, bicicleta, elíptica, lo importante es un ejercicio moderada intensidad, más allá de 40 minutos, ojalá 3 veces por semana, sea natación, sea ciclismo, sea carrera, sea elíptica, sea remo, ¿verdad? Cualquiera de esas actividades que produzca la participación del sistema oxidativo, ¿verdad? Específicamente con la utilización del consumo de oxígeno, va a permitir todas estas mejoras que les expliqué en la charla. Entonces, da igual cualquier tipo de modalidad. Don Leonardo, no se preocupe, abra el micrófono y pregunte. Profe Salas, nada más, tal vez como para apegarnos un poquito al orden, estaba primero Johan perdón. Sí, perdón. Johan y después Leonardo. Ahora el micrófono, no tengan temor. Aquí el que se queda con la duda se quedará con la duda para siempre. Adelante, Johan. ¿Cómo está? Buenos días, Jorge. Buenos días. Y Alex. Bueno, yo soy estudiante de turismo de segundo año. Con respecto a lo que hablaba del hipocampo, recuerdo que en el colegio yo era una persona que tenía mucha memoria. Cualquier cosa que era aprenderme, lo hacía en el examen y todo lo tenía. Y recuerdo que el primer día de clases, ¿verdad? Uno no conoce absolutamente a nadie. Ese día yo reconocía a todos, digamos, me aprendí todos los nombres y todas las caras de los estudiantes. Y una semana después mis compañeros no se la sabían. Y me preguntaban, ¿pero cómo hace eso? Yo no sé, simplemente yo me acordaba de cómo se llama cada quien y todas las caras. Y últimamente recuerdo que un día que hubo una clase de estas, una profesora de inglés me mencionó un tema y yo no me acordaba. Y le digo, profe, y es que ya yo perdí el sentido de estar recordando, porque ahora, por ejemplo, un examen no es como antes, que usted se tenía que aprender las cosas para ir digamos, a otro lado a hacer el examen. Y ahora, tal vez por toda esta virtualidad, uno empieza a perder cosas de la mente. Y eso le comentaba yo a un profesor, que va a ser muy difícil, por ejemplo, para los de ingresos, como en el caso mío de 2020, volver a hacer un examen en físico, porque ya nosotros perdimos esa habilidad de recordar muchas cosas. Sí. Excelente, Johan. Bueno, yo creo que ya te respondí una parte, ¿verdad? Que fue el tema de cómo nos están dañando los dispositivos, ¿verdad? Y recuerden que la expresión entre comillas, lo que no se usa se pierde. Entonces, si yo vengo con una capacidad, si usted tiene un buen manejo del inglés y usted viene y usted habla inglés, etcétera, etcétera, ya viene a Costa Rica y empieza a hablar español, solo español, pachuco, español. Usted, cuando ya le toque otra vez hablar inglés, va a olvidar ciertas frases que probablemente nuevamente en algún momento las va a recordar y ya va a decir, ya se va a acordar cómo era que se decían. Pero eso puede pasar. ¿Por qué? Porque el cerebro, recuerden que el cerebro ocupa espacio. Entonces, cuando usted tiene nueva información que meterle, él va a empezar a borrar información que usted hace tiempo dejó de utilizar. Y entonces, ese tipo de cosas pueden pasar. Adelante, Leonardo. Buenos días. Buenos días. Mira, esto es algo más que todo como algo personal también, que a mí me ha pasado hace unos años. Adelante. Y es con algo que
Ya lidio más bien muy poco. Creo que lo he podido superar de cierta manera, y más con lo que usted ha explicado, entonces ya uno comprende más las cositas. En el colegio a mí hace años, como hace unos 9 años o 10, me daba meningitis viral, y eso en el último año, en sexto, yo estaba en un técnico, y yo me quedé ese año en 3 materias, y las demás las pasé como así, apenitas, ¿verdad? Yo recuerdo que tenía muy poca concentración, no podía retener información, tenía mucho cansancio mental, y era fatal, es muy frustrante. Bueno, yo practico, o más bien antes practicaba mucho lo que era el atletismo, fondo, entonces en eso el tema de trabajo aeróbico he estado muy bien. Y lo que fue ya la entrada a la universidad años después, bueno, el cerebro mío yo nunca lo trabajé mucho. En ese tiempo que dejé de que salí del colegio a la universidad fueron como unos 5 años, y yo nada más me dedicaba a trabajar, entonces no tuve como esa nutrición. Al entrar a la universidad, sí o sí tuve que seguramente nutrir mi cerebro o estimularlo, ¿verdad? Porque esto demanda mucho, pero aún tengo como una cierta, no sé cómo decirlo, como que a veces se me olvidan ciertas cosas o oraciones que yo quiero poner o decir, y eso como que es una limitante, inclusive hasta frustrante. Claro. Para, por ejemplo, si estoy haciendo un quiz, un examen o algo, o un trabajo, Ajá. a veces me quedo trabado solo por eso, pero de alguna manera tengo que resolverlo rápido ¿verdad? Porque sí o sí hay que, más si es un examen, un quiz, tengo que salir de eso. Entonces, ¿qué parte del cerebro puede estar afectada? Porque si yo he hecho un buen trabajo aeróbico y he tratado de mantener ahí una alimentación y todo eso, entonces, ¿qué parte del cerebro puede estar afectada que todavía como que hay una limitante? Sí, ok, Leonardo, gracias, muchas gracias, muy, muy importante. Ya le doy la respuesta para que pueda responder sus quizzes y sus trabajos sin ningún problema. Si usted está físicamente activo con lo que yo acabo de hablar y usted está haciendo, y usted dice, sí, yo estoy haciendo trabajo aeróbico, estoy corriendo 3 veces por semana y 40 minutos, me alimento bien. Yo sé que por aquellas zonas es riquísimo la cantidad de verduras y frutas que ustedes están consumiendo, y eso es muy importante. ¿Qué es básicamente? Yo lo que te recomendaría, Leonardo, aparte de lo que tenés que leer de la carrera, lea libros, lea libros. En la medida en que usted lea libros, más enriquecedor va a ser el vocabulario que usted va a tener. Entonces vas a ver que vas a empezar a tener facilidad para contestar y responder y redactar. Lo que pasa es que es una, como aquí lo ponía Milka Núñez, qué triste es estudiar algo que no nos gusta. Qué triste es en el colegio que nos manden a leer novelas que a mí no me interesan. A mí no me interesan. A mí no me interesa El árbol enfermo. A mí no me interesa María. Yo hubiese querido leer en el colegio, no sé, Supercampeones o no sé, o la historia de Diego Maradona. Entonces, son libros, temáticas que si a mí me gustan, hoy en día yo disfruto. Cuando estoy casi terminando un libro, ya me estoy volviendo loco para ir a la librería internacional o a Play Libros en las aplicaciones para ver qué me encuentro. Pero yo busco lo que a mí me gusta, lo que a mí me motiva, y entonces yo termino los libros, no importa si son de 450, 600 páginas. Lo que he hecho, Leonardo, te lo recomiendo, es como hacen en Suiza. Se proponen en un año leer una temática. Entonces, Leonardo, usted dice, ok, voy a leer sobre los beneficios del ejercicio y la alimentación en el corazón. Entonces, se compra un libro o descargas un libro y te propones en marzo leerte ese libro. Terminó. En abril consigo otro, en mayo y lo termino. En mayo consigo otro y lo termino. Recuerden que el cerebro es muy vago, es sumamente vago. El cerebro va a querer hacer las cosas automatizadas, las cosas que no le demanden esfuerzo. Por eso sentarse a hacer una tarea, sentarse a hacer un trabajo, sentarse a hacer una tesis, la mayoría de las personas la tienden a dejar tirada. Porque el cerebro siempre va a buscar ir a ver Netflix, ir a ver Prime Video, ir a ver Disney Plus, ¿verdad? Que sentarse frente a una computadora a pensar, por supuesto, porque lo va a exigir.
Entonces, nada más, cuando pasen esa situación, recuerden decirle, no, huevón, nos vamos a sentar frente a la computadora porque usted no se manda solo. Y se sientan y ustedes van a ver cómo van evolucionando con respecto a todas esas deficiencias que ahorita puede ser que estén presentando, pero en la medida que ustedes exijan al cerebro, van a encontrar mejora. Así es que, don Leonardo, a empezar a leer libritos. Si usted no tiene ese hábito, no se compre libros de 500 páginas, cómprese libros que tengan 100 o 150 páginas y se va a dar cuenta que dentro de unos 10 años usted está leyendo libros de hasta 1200 páginas. Muchas gracias, don Jorge. Le agradezco mucho. También expresarle que su explicación ha sido durante toda la charla excelente. Me ha quedado clarísimo todo lo que ha explicado y estoy muy contento. Esa es la idea, Leonardo. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, para todos los presentes y a don Jorge, yo creo que ya nos gana el tiempo, ¿verdad? Ha sido bastante enriquecedor la exposición de Salas, bastante innovador, creo yo, es un tema que a mí también me interesa bastante, lo disfruto mucho. Y bueno, ya para ir cerrando, de parte de la sede Región Brunca y la Comisión Organizadora de Eventos de Relevancia Institucional, agradecer al profesor Salas por la calidad de exposición brindada. Igualmente le agradecemos a todos por la participación en este evento. Llegamos de esta manera al final de la actividad y no sin antes invitarles a que sigan participando de las demás actividades que hay a la tarde de hoy jueves y mañana, que son sobre diversas temáticas que también tienen temas relevantes para todos. Un gusto y nuevamente muchas gracias, don Jorge. Hasta luego. Que pasen buen día a todos y todas. Muchas gracias, Alexis. Pura vida. A exigir el cerebro, señores y señoras. Hasta luego. Así es. Hasta luego, muchas gracias. Gracias, nos vemos.